Esto, más que un podcast, es una excusa para conversar con la gente que trasciende. Soy Fabiola Aponte Silva y descubrí en la entrevista una coincidencia afortunada entre el periodismo y la terapia. El mejor punto de partida para el autoconocimiento y contar una buena historia. Bienvenido a Tu Marca en el Diván. El episodio de hoy es Marcas Introvertidas, la historia de Adriana. Adriana Vieira Lara es una persona altamente sensible y nos cuenta que sí existe una forma de hacer marca en silencio y con sus tiempos. Emprendedora, formada en letras y mentora de hábitos de lectura, contagia a su comunidad su entusiasmo cotidiano por correr y leer. Hoy en el diván, Lector Runner. Me encanta poder tener a Adriana acá y comenzamos hablando de Adriana como Adriana, porque así además la conocí. Nosotras nos conocimos en una librería, conversamos por lo menos 20 minutos y después me enteré de que yo la seguía en redes sociales. Porque Adriana, antes de ser Lector Runner, es Adriana y por eso quiero comenzar con esa historia de quién eres. Bueno, imagínate. Qué pregunta, qué comienzo. Aquí no empezamos por ningún calentamiento, ¿no? Bueno, soy una persona que se considera feliz, una persona dedicada a lo que escogió hacer y una persona profundamente arropada por su familia y por su entorno familiar. Y bueno, soy una persona que me encanta leer y me encanta correr. Hoy me tocó correr y montar bici, así que estoy muerta. Vamos a ver si termino. Ahora, recuerdo que cuando hablé con Adri, que hicimos mucha conexión, conversamos bastante en esa oportunidad, no nos conocíamos, ni siquiera sabíamos que éramos ambas venezolanas, en algún momento de la conversación surgió, y cuando me entero de que Adri, además de Adri, era Lector Runner, decía, bueno, no es casual, ¿no?, que yo siga esta marca y no necesité de alguna manera conocerla para hacerlo. Y fue allí cuando pensé, bueno, ¿será que las marcas se parecen a las personas? O una marca personal, como es este caso, se parece un poco a Lector Runner. Pero hablemos antes de Lector Runner, un poco quién es Adri en términos de qué te gustaba o cómo te imaginabas cuando decías, bueno, yo cuando sea grande quiero ser. ¿Qué de eso es hoy Adriana? Bueno, en esencia yo siempre quise ser maestra, quise ser profe, ¿no? Y quizás influyó el hecho de que tuviera una relación muy estrecha con mi abuela, que era maestra, y que siempre tuve un talento para conectar con las personas, ¿no? Entonces, yo creo que eso atado a mi curiosidad intelectual, a mi necesidad también de conectar con los demás, fue como creciendo en mí esa semillita de comunicar a través de la pedagogía. Creo que siempre quise, yo era de esas niñas que tú le preguntabas a cualquier edad qué quería ser y yo siempre como que lo tenía claro. Yo quiero ser maestra, decía, ¿no? Y el hecho de ser maestra o qué tipo de maestra es lo que ha cambiado en mi vida, ¿sí? Porque he sido una maestra tradicional, he sido una maestra de pronto un poquito más desinhibida, hasta que he llegado a ser una maestra fuera de la educación formal, ¿sí? Entonces yo creo que en esencia yo quería ser maestra, siempre quise ser maestra. Adri, ¿y qué tipo de maestra, ya que hablabas de los distintos tipos de maestra o de educadora,
eres. Mucha gente piensa que las marcas son de una sola forma, ¿no? Tienen un perfil definido, son extrovertidas, les encanta salir en cámara, hablar fuerte y con muchísima gente y se siente muy cómoda ante las cámaras o micrófonos. ¿Qué tipo de educadora maestra es Adri antes de ser marca? Porque al final, pues, todos comenzamos siendo un poco lo que somos y en el camino, y ya hablaremos de eso más adelante, hay algo que pasa que hace que tú te conviertas en algo más que lo que eres como individuo. Mira, yo siempre creo que me ha caracterizado el tema de la cercanía y la calidez, ¿sí? Entonces, pero no hay nada más difícil que ser cercano, cálido, sencillo, ¿no? Especialmente cuando en tu profesión te toca de pronto explicar procesos complejos. En algún momento de mi vida yo explicaba de pronto sintaxis, ¿sí? Con unos alumnos que ya tenían un prejuicio hacia el español, ¿no? Cómo funciona el español por dentro, ¿sí? Cómo identificamos el sujeto del predicado, ¿no? Entonces, la cercanía, la calidez era lo que de pronto me caracterizaba y yo traté de preservarla a lo largo de mi vida y de mi trayectoria, ¿no? Porque es muy fácil matar esa calidez, especialmente cuando empiezas a coquetear con el intelecto, con la sabiduría, ¿sí? Porque si tú un poco no trabajas en tu ego, es probable que tú quieras siempre es brillar y dejas de lado el propósito, ¿no? De un profesor, que es enseñar, que el otro aprenda, ¿no? Y si no, no se cumplió el objetivo, ¿no? A pesar de que estuviste 2 horas dando una clase académica 100%, ¿no? Yo creo que la calidez, y lo otro que creo que me caracteriza es que soy una persona muy exigente con hacerse entender, ¿sí? Porque transmitir conocimientos no es lo mismo que hacerse entender, que era un poco lo que yo viví cuando fui profe desde muy joven, que el profesor se sentía que su trabajo terminaba una vez que aplicaba el examen y colocaba la calificación. Entonces ahí yo tenía como una especie de insatisfacción siempre, ¿no? Porque no todos mis alumnos aprobaron con la mayor calificación. La falla fue o siempre fue el alumno que no estudió. ¿Dónde está allí tu cuota de responsabilidad como profesor? ¿En qué fallaste tú a la hora de comunicar, ¿no? Entonces siempre he sido un poco obsesiva con ese, como con hacerme entender. ¿Cómo lo puedo hacer más fácil? ¿Cuáles son las palabras correctas, ¿no? Y eso me lleva a la otra característica que tengo, que es que soy una amante empedernida de los libros y de las letras, ¿no? Y eso es lo que ha marcado mi trayectoria como, bueno, como profe, ¿no? Como mediadora de lectura, como divulgadora cultural, que es que no puedo ocultar mi pasión por los libros. Entonces, bueno, un poco mi vida ha estado marcada por unir ese tema pedagógico con el mundo de los libros. Los libros, la pedagogía. ¿Eres introvertida? ¿Tú qué piensas? Dime tú. Estoy desmenuzando a Adri. Mira, yo considero que soy una persona con tendencia a la introversión, pero con unas habilidades sociales muy significativas. Es decir, yo soy una persona que no me cuesta relacionarme, sin embargo, llevo mal el hecho de estar todo el tiempo con personas, ¿sí? Yo necesito escapes para sanarme, recuperarme. Me gusta estar con las personas, pero mis tiempos son limitados, ¿no? Y un poco mi vida en redes sociales es así. Yo no respondo a todas las preguntas que me hacen, yo no estoy todo el tiempo disponible, ¿sí? Porque yo soy una persona que se considera que no está accesible las 24 horas, ¿no? Yo me quiero mucho. Tengo un amor propio, yo diría que bastante robusto, ¿sí? Entonces me cuido
porque sí noto que sí me desgasta. Soy una persona que se desgasta fácilmente socializando mucho. Sin embargo, no me cuesta. Yo puedo llegar a una reunión, puedo empezar a hacer una entrevista con alguien que no conozco sin ningún tipo de problema, ¿no? No tengo limitaciones en ese sentido. Sí tengo ese carácter introvertido porque de alguna manera disfruto mucho de tiempo para estar conmigo misma. Tengo muchas aficiones en solitario. Fíjate que a mí me gusta correr y no me gusta correr en grupo. A mí me gusta correr sola, ¿sí? Si hay que, en algún momento tengo que correr con grupo. De hecho, formé parte de un grupo de corredores en Caracas en algún momento. Lo hago y lo disfruto también. Pero sí te puedo decir que mi manera favorita de correr, por ejemplo, es correr sola. Sí, disfrutar de mi entorno, sin música. Entonces tengo muchas aficiones en donde yo como que profundizo mucho en esa soledad sabrosa, ¿no? En esa soledad que recupera, que renueva. Me encanta porque además no es lo común que uno suele conocer de una marca, ya sea marca personal o otro tipo de marca, la introversión, la necesidad de estar sola, llevar como los procesos en tus tiempos. Todas estas características entiendo que le ganó un poco más la pedagogía en el momento en el que decidiste lanzarte como marca. Quisiera que nos contaras un poco cómo ocurre esto. Yo siempre pienso que los procesos en los que uno tienes un cambio importante en tu vida, lo genera algo, una situación, una persona, un libro, una película, cualquier cosa que digas, bueno, yo además de ser profesora, quiero más. O sea, quiero que esa necesidad de divulgación, más allá de mi necesidad de privacidad, le ganó entonces la necesidad de divulgación. ¿En qué momento pasa eso y cómo pasa? Mira, yo tuve varias crisis, ¿no? Una de las crisis que yo tuve que considero que fue la más radical y es que yo estuve mucho tiempo dedicada a la educación formal. Y en ese pedacito de mi vida yo me empecé a dar cuenta que había muchas cosas que hacíamos mal, ¿sí? De hecho, yo soy una de las personas que piensa que dentro de los colegios, de manera estratégica y metódica, se hace que los alumnos odien los libros, ¿sí? O no les guste el libro, por la forma en cómo mediamos la lectura, ¿sí? Escogemos lecturas del año PUN, no conversamos sobre lo leído, hacemos exámenes sobre lo leído, comprobaciones de lectura se llamaba en mi época. No nos interesa en realidad que el alumno se encuentra con el libro, ¿sí? Que es un encuentro único. Así tú de 7º grado, 8º grado, el encuentro con el libro lo va a tener cada persona de manera única, particular, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Yo empecé a tener muchas insatisfacciones, ¿sí? Y por la parte de mis jefes, me decían, no, muy bien, yo era como una apuesta segura en educación, ¿no? Una persona animada, me la llevaba bien con mis alumnos, me la llevaba bien con los papás de esos alumnos, que eso a veces no esa ecuación no sale, ¿no? Me la llevaba bien con mis compañeros de trabajo, pero yo estaba empezando a ser infeliz, ¿sí? Por las limitaciones que había en la educación formal. Entonces, yo ahí decido irme a hacer un posgrado que amplíe un poco ese ámbito laboral. Es decir, que yo pudiera ir a pedir un trabajo que no necesariamente tuviera que ver con dar clases de literatura. Y allí me doy cuenta que yo lo que quiero es ser una divulgadora, con énfasis en promoción de lectura. ¿Cuándo vas a hacer el posgrado? Cuando voy a hacer el posgrado, que el posgrado lo hago en gestión cultural, un poco como para ampliar ese horizonte, ¿cierto? Y dije, bueno, si yo me quedo aquí con estos jefes que están fascinados conmigo, yo me voy a quedar en esto y con una insatisfacción profunda, ¿sí? Me voy a España y en esos 3 años que me dedico a estudiar, empiezo a coquetear con la idea de emprender, porque yo decía, bueno, si yo quiero salirme del sistema, ¿cuál es mi propuesta? Yo nunca me había planteado emprender y de hecho mis 2 hermanos son emprendedores desde que salieron de la universidad. Nunca, que eso es algo también como un mito, ¿no? Uh-huh, sí. Yo emprendí
por un paso a paso. Y creo que me ayudó mucho el hecho de haber sido mucho tiempo empleada, ¿no? Porque eso también me hizo valorar y tomar en cuenta cosas cuando decidí emprender, ¿no? Muy a tu Entonces, ritmo, ¿no? Tal cual como eres tú. a mi ritmo. Yo allá, por allá, y llamaba a mi familia y que miren, yo quiero hacer un emprendimiento, ¿no? En el país con un régimen desbordado, ¿no? Generalmente la cultura y la educación se politizan, o sea, son sectores muy, muy politizados. Es muy común y frecuente que en países latinoamericanos, si tú quieres trabajar en educación y en cultura, perdón, tengas que tener alguna afiliación política, ¿sí? Con el gobierno de turno, ¿no? En este caso, pues no era así. Y yo no quería, ¿no? Entonces yo ahí empecé a afinar un poco, bueno, yo quiero hacer algo distinto, ¿cómo hago yo para hacer lo mismo que hacía en un salón con 30 alumnos? ¿Cómo hago para salir del ¿Cuánto salón? tiempo había pasado desde tu primer empleo, que entiendo que fue como educadora, hasta ese momento? Mira, 15 años, 15 años. Y a mí me tomó 15 años tomar la decisión de emprender. Y fue muy bonito porque yo tomo esa decisión no llegué a un desgaste tan extremo como llegan algunas personas, algunos colegas que he conocido que emprenden es porque ya está muy desgastada su relación con el trabajo, ¿sí? Con la corporación o la organización en la que trabaja. Yo estaba en un momento de ser estudiante en Europa, ¿no? Entonces tenía como, en realidad, yo creo que decidí ser emprendedora viendo las cosas en perspectiva. No estaba en mi país, estaba tomando tiempo para mí porque finalmente un posgrado es un tiempo para ti, no tenía el tema de la urgencia de generar ingresos porque me fui justamente con mis ahorros. Me ayudaba muchísimo conocer a personas de otras culturas, de otros países. Todo estaba acomodado para que algo floreciera. Entonces mi tema de emprender fue algo muy, muy bonito. Decido emprender y obviamente emprender en Venezuela. Me regreso y mi emprendimiento, como era un emprendimiento cultural, el emprendimiento cultural se deriva de mi tesis de maestría. Ok. Es decir, que tal cual yo de hecho veo la tesis que la tengo ahí en la biblioteca y digo, wow, aquí nació Proyectos B612, Book Terapia, lo que iban a hacer esas dos marcas. Y nace pues Lector Runner, ¿no? Porque finalmente era yo la que estaba ahí detrás de eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿Qué nace primero, Lector Runner? Nace primero Proyectos B612, ¿sí? Conmigo solita. Ok. ¿Sí? Que nace con esta idea de apuntar a la parte educativa, a la parte cultural, desde una mirada independiente. Yo siempre trato de remarcar eso, ¿sí? Porque es muy difícil emprender en temas culturales y en temas de educación por fuera de un sistema, ¿no? De hecho, aquí en Antioquia hay grandes, yo diría que imperios culturales, ¿no? Sí. Que se dedican al tema de la promoción de la lectura. Yo he Con un tratado... sesgo específico. Exactamente. Yo quería ser independiente. O sea, al final es complicado el cine independiente, Total. es de alguna manera siempre va a ser como más retador porque no tiene ciertos apoyos, ¿no? ¿Y cómo fue que llegó Lector Runner? Bienvenidos al podcast Hábitos de Lectura con Lector Runner. Los lectores no nacen, se hacen, así que prepárate para descubrir claves, estrategias y herramientas que te ayudarán a construir y fortalecer tu hábito lector. Lector Runner llegó, bueno, imagínense, yo me enamoré de Instagram. He sido una persona, mira, es una cosa fascinante porque yo soy una persona muy intelectual, pero siempre me gustaba la tecnología. O sea, yo no le tengo miedo a la tecnología, ¿no? Me gusta, la paso bien. Y para mí siempre ha sido importante tener un celular que funcione, que sea útil, que yo pueda hacer cosas interesantes. O sea, me gusta estar como al día en la tecnología. Y
yo me enamoré de Instagram y empecé a postear fotos, pero yo me enamoré de Instagram cuando nadie, o sea, yo no tenía ni amigos en Instagram. ¿Qué fue ni lo que te seguidores. gustó de Instagram? Me encantó el tema fotográfico y que prácticamente cualquiera podía tomar una foto y ponerle un filtro y que quedara bonito, ¿no? Entonces, nada, yo me enamoré de Instagram y empecé a postear mis fotos. Obviamente, ¿quiénes me seguían? Mi familia. Entre ellos, un primo marquetero que obviamente siempre me ponía me gusta, bien, voy ahora a correr, bien. Ahora, ¿Cómo se llamaba tu cuenta? mi cuenta se llamaba Pichu Vieira Lara. Pichu porque era el sobrenombre que yo he tenido toda mi vida. De hecho, yo creo que tengo personas con las que estudié y hice bachillerato que no se deben acordar ni que yo me llamo Adriana, sino que me decían Pichu, viene de pichurra, de bajita. De bajita, exacto. De chaparra, dirían los mexicanos, sí. De pronto. Chaparrita. Exacto. Entonces me decían Pichu y yo pues, me ponía Pichu Vieira Lara, ese era mi nombre en Instagram. Este primo mío, Juan Carlos, me dice, oye, tú siempre posteas fotos que tienen que ver con leer y correr. ¿Por qué no te cambias ese nombre para que más personas lleguen a tu cuenta? Porque recomiendas libros y uno te ve activa. Entonces son actividades que uno no tradicionalmente no vincula, ¿sí? No relaciona. O sea, los intelectuales generalmente no hacen ejercicio. Que así como que no, por favor, o sea, estética, no, puramente. Puramente, estudio, erudición, ¿no? Entonces yo le dije, oye, ¿verdad que sí? ¿Qué se te ocurre? Y él dije, bueno, déjame ver. Y a los días me dice, ¿qué te parece el Lectorrunner? Mira, Fabi, yo me sentí tan ofendida. Tan ofendida. Yo, una tipa enamorada del español, que siempre hago críticas de que, bueno, tú hablas inglés o hablas español, pero ¿por qué tienes que estar combinando, sabes? ¿Para qué? Para hacerte parecer un poquito más cool, ¿sí? Más fresco, más sabio porque sabes inglés, dominas otra lengua, entonces ¿por qué no hablas entonces en inglés? Háblame español, inglés, ¿no? Entonces me lanza Lectorrunner. Yo creo que le dejé hablar como 5 días. Y yo oía Lectorrunner, pero qué maravilla, me decía. Y él me dijo, fíjate que ese es un nombre que combina 2 de tus pasiones. A los días, el nombre empezó a crecer en mí. Y dije, bueno, vamos a probar. ¿Y qué hiciste? ¿Lo dejaste reposar? Yo lo dejé reposar. Porque, bueno, otra persona con esa radicalidad con la que nos dices, 0 inglés y español juntas, ¿qué pasó? Pues es parte de ti también como dejar eso en remojo o descartarlo de una. No lo hiciste, lo dejaste allí en remojo. Mira, fíjate, porque yo creo que eso es algo que ayuda mucho al emprendedor, ¿sí? Que es el tema de no dar las cosas por sentado, ¿sí? Y es algo que yo creo que yo recibí mucho en la universidad, en mi formación académica, especialmente estudiando letras, que es que de pronto los profesores o lo que te transmiten es que tú te las vas a saber todas porque lees muchísimo, ¿sí? Y yo creo que en la medida que tú estés abierto y sobre todo mantengas tu curiosidad fresca, estés todo el tiempo dispuesto a aprender, yo creo que en esa medida ser emprendedor va a convertirse en un acto más leve, ¿sí? Porque vas a dejar entrar. Es como un tema de fluir, ¿no? De como el agua, ¿sí? Entra, la ola va y viene, ¿no? Entonces a veces los absolutos nos hacen enfrascarnos y nos perdemos de oportunidades de negocio, oportunidades de alianza, oportunidades de crecer, oportunidades de entrar en ecosistemas nuevos, ¿sí? Entonces yo creo que eso es algo que a mí me ha ayudado, ¿no? Ha sido como una especie de cable que me lanzan ahí, ¿no? El hecho de que yo soy una persona que me gusta aprender, ¿sí? Entonces yo le di la oportunidad al nombre y dije, bueno, vamos a hacer algo, vamos a probar el nombre. Si él me dice y él sabe, es un marquetero, no te lo está diciendo tampoco cualquiera, te conoce, te está siguiendo desde hace tiempo, capta algo que tú no estás captando, claro. ¿Sí? Porque yo ahí sin estrategia de nada, yo salía, me tomaba una foto corriendo, saliendo de correr, terminando de correr, o me tomaba una foto con mi librito y mi café, que lo hago hasta el sol de hoy, ¿no? Y dije, oye, vamos a probar. Y probé
y más nunca me pude quitar ese nombre. Porque a partir de ahí, bueno, empezaron a haber señales. Primero, algo que me pasó es que hubo gente que empezó a interactuar conmigo, gente desconocida, que eso era algo que a mí no me había pasado. Promesa una de Juan Carlos, vas a traer nuevos seguidores. Total. Empezaron, pero más que seguidores, como que mi señal más potente fue que empezaron a llegar personas que me comenzaron a hablar, sí, que era algo que yo no había logrado ni con mi cara, ni con mis textos, ni con nada. Y yo creo que a partir del nombre, yo creo que se hizo como que se concretó un poco cosas que estaban como muy en el aire, ¿no? Eso me ayudó mucho a encaminarme y le empezó a dar como un carácter a la marca, ¿sí? Más definido. Para mí fue más fácil escribir, hacer posts, sabía qué tipo de foto tomar. Yo creo que me encaminó, me dio muchas luces solo el nombre, porque yo con mi primo nunca he hablado de estrategia, de mira cómo hago para alcanzar más seguidores, cómo me muevo aquí, cómo tomo la foto. Nunca he tomado, por ejemplo, cursos de fotografía. Oye, sin embargo, trato de que la fotografía sea amigable, que no cause de pronto rechazo. Sí, has dicho algo bien importante, Adri, porque si bien manifiestas no haber hecho formalmente una estrategia, por lo que relatas, siempre cuidaste que tu marca se pareciera a ti. Porque creo que, bueno, estamos hablando de cuántos años. No, yo sé que eso fue al principio, cuando Instagram quizás no tiene la apariencia y la estructura que puede tener hoy, pero siempre cuidaste que fueran tus fotos de lo que a ti te gusta, que fuera un nombre asociado a lo que tú haces, y que mantuviera como tu tono y tus tiempos, ¿no? Eso es algo que te sirvió y luego lo seguiste haciendo de otra manera o hiciste algunos ajustes en el camino. Mira, yo siempre, desde que nació Lector Runner, mi intención no fue poner ahí que eso fuera un libro abierto de mi vida, ¿sí? Ni que la gente conociera mi casa a través de mis redes sociales, que conociera a mi familia. Y yo siempre tomé el hecho de estar ahí públicamente. De pronto no lo hice conscientemente, pero eso era una marca, ¿sí? No mi persona allí como si fuera ese libro abierto que todo el mundo puede ver. Entonces yo creo que siempre ha habido en Lector Runner, yo diría que cierta compostura, cierta reserva con respecto a mi vida personal. ¿Se puede, Adri? Yo creo que sí, si tú estás claro y si tú te sientes bien haciendo eso, ¿sí? Yo me siento feliz en no exponer ni a los míos ni mi vida en redes sociales. Me siento tranquila, y no duermo te ha tranquila. hecho falta hacerlo. No me ha hecho falta. Y mira, ¿sabes algo maravilloso? A mí no me lo ha pedido una sola persona en 11 años que Lector Runner está allí en Instagram, porque Instagram ha sido pues mi red social más fuerte. Nunca me lo han pedido. Porque ese es el tema, ¿no? Cuando una marca empieza a regalarse, ¿sí? Independientemente de que la marca sea accesible a todos, ¿sí? Es tu marca. Y yo creo que ahí el timón lo tienes que llevar tú. Así tengas un asesor, así escuches, estés abierto a escuchar sugerencias. Yo creo que el timón lo debe llevar. En mi caso lo llevo yo, siempre lo he llevado, nunca lo he entregado, ¿no? Entonces yo creo que eso me ha ayudado, y desde el principio ha sido así. Y es una declaración de principio. Aquí, o sea, mi intención no es que la gente conozca a Adriana, sino algo o una partecita de Adriana, que tiene que ver con la lectura y que tiene que ver con el running, ¿no? Mi mamá en algún momento me decía, hija, tú no puedes salir con la cara lavada corriendo, maquíllate un poquito, ¿no? Y yo le decía, pero es que yo no corro maquillada.
Entonces, en ese sentido, yo no me disfrazaba de lector-runner. Claro. Mis fotos con mis libros, es más, ahí tú puedes buscar fotos en donde yo salgo casi que terminando de correr con mi libro, porque es lo que hago después de correr. Muy fácil, de pronto es muy típico que me tomo un café con mi librito, ¿sí? Después de correr, así me recupero yo. O tomé agua, me siento en un lugar tranquilo. No tenía por qué aparentar algo que yo no era. Yo nunca he sentido esa presión con respecto a fortalecer la marca. O sea, en realidad he tratado de ser lo más auténtica posible y con mis reservas. Es un reto, yo diría que prácticamente un modelo escaso en términos de que muchísima gente piensa que hacer marcas tiene que tener una sola forma y una tipología y ser personas extrovertidas, ser personas que les encante una cámara o que les guste mucho bailar frente a las cámaras, muy de moda actualmente. ¿Qué crees tú que has hecho tú o qué es clave para ti como persona que de alguna manera le imprimes a tu marca y que ha hecho que te mantengas y que sigas creciendo en comunidad? ¿Cuál crees tú que sea la clave entre la persona y la marca de forma de mostrar esa coherencia que manifiestas? Mira, me encanta esa pregunta, ¿no? Porque yo he estado mucho tiempo, precisamente porque soy emprendedora, escuchas a otros emprendedores, vas a cursos con emprendedores, tienes que meterte, quieras o no, en el tema del marketing. Hay algo que se ha divulgado en los últimos años y que yo me vengo obsesionando con ese tema, obviamente por temas de escritura, por temas de marca personal, que es el tema de la creatividad, ¿sí? A nosotros hoy en día prácticamente se nos exige que seamos creativos. Se ha pedido que leamos, tenemos videos, charlas TED que hablan de la creatividad, o sea, nos las pasamos hablando de la creatividad y yo creo que hay una crisis de creatividad. ¿Por qué? Porque a mí me parece que uno antes de ser creativo debe ser auténtico. En la medida que tú seas auténtico, vas a ser creativo, porque es que ningún ser humano es igual a otro. Entonces, ¿qué pasa en la búsqueda de la creatividad? Que tú buscando la creatividad lo que haces es imitar al otro. ¿Qué se está haciendo para vender libros? ¿Qué se está haciendo para que la gente lea más? ¿Qué es la tendencia? Vamos a revisar tendencias. ¿Cuál es la tendencias? tendencia? Y mientras tanto tú leyéndote el libro de la creatividad, originales, no sé cuánto, el libro que recomienda Steve Jobs, que recomendó a Steve Jobs, que se lo leyó antes de morirse, ¿qué lee Obama? Viendo videos en donde la gente expone sobre la creatividad. Y de verdad yo digo que es algo tan fácil y es tan difícil. ¿Dónde estás tú? ¿Quién eres tú? Entonces, en la medida que tú te descubras y sepas quién eres, tú vas a ser creativo. Porque ningún ser humano, o sea, no hay copia. No la hay. Yo te diría que la autenticidad te garantiza la creatividad. El problema es cuando tú quieres llegar ahí, a ese ser diferente, enganchándote al ruido, a la tendencia, a lo que hacen los otros. ¿Cómo facturó aquel no sé cuántos millones? ¿Cómo hizo aquel para tener aquel carro? Entonces, en la medida que tú no conectas contigo, pues te metes en el bucle de pues la imitación, de querer hacer lo que hace el otro, de perderte tú como persona, ¿sí? Porque puedes tener un negocio muy estable, pero tú estás perdido, insatisfecho, infeliz. Entonces yo creo, sinceramente, aunque esto parezca muy, muy tonto, que en la medida que tú seas franco, tú vas a poder conectar con las personas, que las personas reconozcan tu autoridad, que te compren, porque estás siendo tú. Entonces, fíjate, yo una de las cosas que hago es que yo asesoro a personas para fortalecer el hábito de la lectura, ¿sí? Yo puedo dar tips. De hecho, tengo un podcast en donde ustedes pueden conseguir horas de contenido gratuito. Pero dime si no hay nada más robusto que tú veas a una persona o prácticamente convincente a una persona que de pronto te dice: aquí estoy a las 12 del mediodía corriendo, entrenando. Y no te estoy hablando del libro, yo te estoy hablando de lo que yo estoy haciendo. Correcto. Un viernes hábitos. Al mediodía.
hábitos. O sea, soy una persona que aquí estoy escribiendo, molesquineando, le digo yo, que le podemos decir cuaderneando. Hábitos. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, soy una persona que en su vida diaria, en la fotico que te tomo, aquí estoy con mi libro. Y la motivación te falla, ahí está la disciplina. Y con disciplina tú vas a poder leer más. Tú vas a poder escribir ese libro que quieres escribir, ¿no? Entonces, para eso no hay que buscarse frases memorables, que también te ayudan, ¿no?, a reafirmar ciertas cosas, ciertas creencias que tienes, ciertos patrones, ciertas ideas que compartes. Yo creo que siendo auténtico no hay mucho que inventar, y las personas aprecian mucho que tú seas auténtico, que seas franco. Entonces creo que ahí, mientras tú te mantengas ahí, yo creo que es un camino bastante seguro y exitoso. Sí, la diferenciación, garantiza por lo menos la diferenciación. Y yo creo que si bien nos dijiste al principio que nunca hiciste algo con estrategia, creo que nos llevas un montón de ventaja porque, bueno, eres una académica en la que te acompañas de libros y te acompañas de conocimiento y de autoconocimiento. Y yo creo que teniendo esa base, llamándolo como quieras llamarlo, es estrategia, aunque no tenga la estructura. Creo que no hay atajos, creo que lo que has planteado justamente es poder tener unas rutinas, unos enfoques, una disciplina básica para poder llevar a tu marca a donde la has llevado hasta ahora. No se trata, como bien dices, de imitación o de montarte en olas, porque bueno, estamos en un momento en el que es una carrera. ¿Okay? Es una carrera. Y yo creo que si tuviéramos que concluir de alguna manera qué tanto te pareces a tu marca como persona, queda clarísimo. Y creo que en esa coincidencia justamente está la relevancia, la diferenciación y lo que puede hacer cualquier persona que se dedique unos momentos y un tiempo para estar en silencio, para estar reservado y para poder conocerte también, que no necesites bailar, cantar, y actuar. Exacto, o sea, es un poco eso. Adri, si tú tuvieras que recomendar, más allá de lo que nos has mencionado de como tus rutinas y tu disciplina, no puedo dejar de pedirte libros porque, bueno, es tu mundo, ¿no? Si estuviéramos hablando con un cineasta, le pediría películas, pero bueno, también me puedes decir que te gusta el cine y también es válido. Siento que hay momentos en los que, como te decía en algún momento de la entrevista, que lees algo que dices, ok, por aquí es. Este es el giro que yo necesito hacer. ¿Te pasó eso en el momento en que decidiste emprender, que además no era algo que habías pensado? Como mucha gente dice, yo desde que nací, no, en tu caso llegó un momento que tú dijiste, por aquí es. ¿Qué pasó allí para que eso sucediera? ¿Qué leíste? Sí, yo tuve como una especie de revelación y lo recuerdo, debe ser por ser altamente sensible, persona altamente sensible, recuerdo el lugar, el momento, la luz, recuerdo todo eso. Fue en Pamplona donde estudiaba, yo estaba saliendo de la biblioteca y yo en Pamplona tuve una segunda oportunidad con un autor que hoy es uno de mis autores favoritos. No es un autor de emprendimiento, de desarrollo personal, es de negocio, que de pronto aquí a los oyentes podrían decir, va a decir algo de... Él sobre todo escribió pues literatura, ¿no? Y él se llamó Stefan Zweig. Y yo tuve una revelación, me acuerdo claro, que yo decía, bueno, ¿qué quiero? Tenía esas preguntas, ¿qué quiero? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar a las personas? Y algo que yo capté en Zweig era que Zweig fue un escritor que cuando llegaban las vacaciones, todas las señoras que viajaban por Europa y utilizaban el tren, llevaban un libro de Stefan Zweig. Y a mí fue como una analogía, o sea, esta revelación me llegó como una especie de metáfora, ¿no? Él era un hombre que quizás no se caracterizó, un escritor, por ser premio Nobel, nunca ganó el premio Nobel, por el mejor escritor literario, sin embargo, era un escritor popular. Era un escritor
que llegó a ser leído por millones de personas, ¿sí? Entonces, yo quería ser una profesora no metida en un salón, en 4 paredes, con todos sus títulos allí colgados, ¿sí? Como si fueras un libro metido en la biblioteca que nadie te toca. Yo quería ser un Stefan Zweig. Ese libro que tú veías en la playa, en el tren, en la cocina, en la bolsa de la compra, en la repisa de las librerías, porque definitivamente Zweig estaba en las repisas de las librerías porque vendía, ¿sí? ¿Cómo llegar a hacer eso? Es decir, y escribía literatura, novela, escribía obras de teatro, empezó escribiendo poesía. O sea, él no renunció, o sea, no fue que empezó a escribir panfletos allí, no. Él escribía su literatura, pero era un autor leído. ¿Cómo llego yo con mis ideas, con esa expansión que quiero hacer, con esa democratización en torno a los libros? ¿Sí? Porque vengo de un mundo académico, en donde nosotros nos decían, uno no puede estar leyendo cosas de desarrollo personal. Eso era Se me caca, ponen sí. aquí firme, que aquí lo que se lee es esto. Esto es lo que es literatura, ¿no? Fomentando espontaneidad, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo llegar a ser ese libro de Stefan Zweig que uno veía por todos los rincones, ¿no? Entonces, ese fue un momento en el que fue como ese inicio de camino, de ese viaje del héroe que empieza a recorrer ese camino y empieza a sortear una serie de obstáculos, ¿no? Ahí fue que comenzó todo. ¿Y lo logró Lector Runner? ¿O lo está logrando? Porque pues, yo creo una que historia faltan que no se acaba, cosas, yo sí. creo que faltan cosas, yo me siento todavía, de hecho, yo creo que por eso me cuido, todavía no me quiero morir, necesito, ¿sabes? Vivir más, hay cosas que creo que puedo mejorar, hay cosas que nos faltan, esta llegada de la inteligencia artificial es algo que como que me emociona mucho. Sí, todo lo que viene, la forma de aprender, la forma de comunicar, donde queda aquí el tema, el valor de la creatividad, sí. Yo creo que hay muchas cosas que me encantaría vivir y me encantaría incorporar en la marca. Cómo vamos a leer, cómo vamos a escribir a partir de este mundo que está cambiando tanto, ¿no? Y tan rápido. Entonces yo creo que no. Yo creo que todavía no he terminado, pero sí tengo en este camino he recibido muchas gratificaciones, ¿sí? He logrado cosas, hitos importantes. Entonces yo creo que bueno, que estamos en ese camino. Yo creo que me voy a quedar con algo porque me parece inspirador que puedas hablar de la inteligencia artificial y digas, me emociona. Normalmente estamos en este momento llenos de miedos con respecto a los cambios, pero creo que tiene que ver mucho contigo, tiene que ver mucho con lo que nos has contado, y es que ser lectora y ser corredora, pues tiene mucho de esto, ¿no? Tiene mucho de me lanzo, me emociono, voy a ver a dónde llego, y bueno, es lo que has venido haciendo, es lo que estás haciendo. Estoy de acuerdo contigo, no, la historia no se ha acabado, pues estás en plena construcción, pero sí siento que cuando haces la analogía con ese momento en el que te das cuenta de que tú quieres ser así como ese escritor, has logrado algunas cosas que creo que son clave, ¿no? Viste eso de poder divulgar a mucha gente lo que sabes, poder hacerlo también como que para que mucha gente te comprenda, poder estar en la playa, en una piscina, y poder estar en un café y en una biblioteca al mismo tiempo. Creo que fue una inspiración que mantienes y que te ha llevado a donde estás y que te va a seguir llevando, como tú dices, ahora con todos estos movimientos nuevos, a que te emociones y a que sigas emocionándote y emocionándonos a quienes te leemos y te escuchamos y te seguimos en las redes sociales. Bueno, así es. Yo estoy aquí preparada como si fuera a correr un buen kilometraje. Yo creo que eso es algo que te da el deporte también. Y por eso yo invito siempre a hacer alguna actividad física, ¿no? Porque no es solo conectar con tu cuerpo, sino también te pone retos, ¿no? Sabes que a mí siempre me preguntan, ahora que ya estamos terminando, y que bueno, Adriana, uno cuando comienza a leer un libro y no te engancha el libro, lo dejas, ¿verdad? Y yo siempre digo, depende, ¿no? Porque un ciclista cuando empieza a subir una cuesta no se baja a la primera, ¿sí? Un corredor cuando llega a ese kilómetro
Puede ser para ti el tercer kilómetro, el cuarto, el quinto, el 15º. No deja de correr. Se toma un tiempo. ¿Por qué quiero parar? ¿Qué pasa? Igual pasa con la lectura, ¿no? Entonces yo creo que no seamos tan rígidos. Y justamente este es un momento en el que yo me siento así, que hay muchas cosas allí que son muy interesantes y que creo que desde mi marca todavía voy a tener algo que decir. Entonces, bueno, yo dispuesta y al servicio para estar allí, ¿no? Siempre tratando de enamorar a las personas de los libros. Y no hay que elegir. Yo creo que Adriana nos deja un poco eso de combinar el ejercicio físico con el intelecto funciona. Y creo que funciona también que de alguna manera Adri, entiendo que corre sin escuchar música, sin escuchar nada, se conecta con ella y con sus pasos y lo logra. Y creo que esa concentración, ese foco, esa tranquilidad la da la combinación. Es así. Y bueno, Adri, de verdad, mil gracias por compartir con nosotros hoy tanta sabiduría amplia y emoción al mismo tiempo. Y sobre todo sin miedo a los cambios y a lo que viene y como que, bueno, creo que eso lo da también la formación y la educación, ¿no? De estar también compartiendo tantas veces con gente muy joven, hace que queramos un poco aprender más que asustarnos. Así es, Fabi, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. De verdad que me encanta que hayas dado este paso. Yo voy a ser una de las personas que cada vez que lances un episodio va a estar ahí ansiosa por escuchar a ese invitado y escucharte a ti. De verdad que muchísimas gracias. Gracias a ti, Adri, porque fuiste la primera marca en el diván.